reunión de señora y señorita presencial. El jueves, reunión de oración, 20 horas, presencial. El sábado, reunión de jóvenes y adolescentes, 19 horas, presencial. El domingo, 10 horas, escuela dominical y cena del Señor. Y 19 horas, esta reunión que estamos teniendo de evangelización. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio San Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Los primeros 15 versículos. Comienza así la lectura de la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias, y seguíale grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no le bastarán, para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y recostáronse como número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos. Y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Señor bendiga la meditación de la palabra que en esta tarde ha de estar a cargo de nuestro hermano Julio Hans. Buenas tardes, hermanos, amigos. Por la gracia de Dios vamos a compartir su palabra en esta noche. Vamos a hablar de ella, de lo que el Señor nos quiere decir esta noche, ¿no? Primeramente lo que
ha puesto en mi corazón. Y estaba pensando recién en el himno que cantamos, el último, en el estribillo. Es un himno que a mí me gusta muchísimo, este himno. Y dice: alaba, siempre alaba al Salvador, canta o canta la historia de su amor. Y habla de la historia. Este himno habla de la historia. ¿Y dónde está registrada la historia de su amor? En la palabra de Dios. Y ahí está registrada toda la historia podemos decir palabra viva, porque es una palabra que está latente hasta el día de hoy, y va a estar siempre latente porque es palabra de Dios, es su palabra, la palabra que permanece. Cuando hablamos de historia, como hemos leído, vamos a meditar sobre una historia, algo que pasó, en el cual el principal de esta historia es el Señor Jesús. Y así también aquellos discípulos y aquellas también 5.000 personas, ¿no? Como leímos, donde se produjo un gran milagro en aquella multitud, ¿no? Y si ustedes recuerdan, este pasaje, ¿cuándo fue la última vez que se meditó? El domingo pasado, ¿no? Y yo hablaba con Carlos, ¿no? Cuando él meditó este pasaje, y automáticamente, permanentemente, a medida que lo iba meditando, me venían pensamientos, y el Señor siguió hablándome sobre este pasaje. Entonces, pensaba, ¿no? Evidentemente hay algo más que el Señor nos quiere decir, o me quiere decir, o es una palabra muy particular la que tenemos que recibir con este pasaje, porque nos está hablando 2 domingos seguidos sobre este pasaje. Y yo no me acuerdo hasta cuándo lo leyó, pero bueno, yo había pensado leer hasta el versículo 15, que es donde está el centro de este pasaje, ¿no? Porque después dice en el versículo 16, y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar. O sea que ahí termina esta historia tan preciosa de aquel acontecimiento que sucedió en aquel lugar, ¿no? En Tiberias, donde le seguía gran multitud. Y los primeros 4 versículos, vamos a releerlos. Dice: pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte del mar de Galilea, que es de Tiberias, y seguíale grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta del judío. Vamos a Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 10 y 11. Y dice así la palabra de Dios: y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Y como lo entendieron las gentes, le siguieron, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de cura. ¿Qué sucede en este caso? El Señor Jesús se va a un lugar para estar solo con los discípulos, pero las gentes lo seguían, como dice en el capítulo 6 de Juan, y pasadas esas cosas, ¿qué sucedió? El Señor permanentemente venía haciendo milagros, entonces la multitud los empezaba y los continuaba y los empezaban a seguir cada vez más. Entonces iba agrandando la multitud por los milagros que iba haciendo el Señor. ¿Qué sucedió? El Señor se fue a un lugar donde quería estar solo con los discípulos. ¿Y qué pasó? La gente, como lo seguían, fueron a aquel lugar donde estaba el Señor Jesús. Y como leímos recién en el versículo 10 de Lucas, no lo busque, dice que habían, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Y dice que les hablaba del reino de Dios. Entonces vemos cómo el Señor permanentemente hablándoles del reino de Dios. Pero esta gente, ¿por qué lo seguía?
lo seguían por los grandes milagros que había hecho el Señor. Entonces era como que tenían a lo mejor una necesidad o querían seguir viendo los milagros que hacía el Señor Jesús. Pero el Señor, ¿qué era lo que ponía por sobre todas las cosas? Les hablaba del reino de Dios. Era como que el Señor les hablaba de algo que para el Señor Jesús era mucho más importante que lo que era para las gentes, para las personas. Y eso es algo que tenemos que pensar que es algo que es muy común hoy en día, que sucede, que la gente o todos los hombres por naturaleza buscan un bienestar propio, a lo cual podemos decir que son cosas que nos suceden en este mundo. Y todos, por supuesto, queremos vivir bien, y aquellos que son enfermos quieren ser sanados, y los que no tienen que comer quieren tener algo que comer. Pero el Señor Jesús hace hincapié en algo más primordial que esto. Les habla del reino, de algo que está después de este mundo donde vivimos. Algo que es algo más, que es eterno, podemos decirlo de esta manera. Y que para el Señor, por supuesto, es más importante que este tiempo que vivamos acá. Nosotros, como decir, en la palabra de Dios estamos de paso. Todo hombre está de paso en este mundo. Todos estamos de paso. Y como dice en su palabra, algunos más tiempo que otros pasarán por este mundo. Pero el Señor, algo más importante les hablaba del reino de Dios. Volvemos a Juan, el capítulo 6. Y este pasaje podemos decir que nos habla mucho también en el ejemplo de lo que fue el éxodo del pueblo de Israel cuando pasó por el desierto y clamaban por maná, clamaban por alimento, ¿no? Y aún también en algún momento era como que le reclamaban al Señor algo material por lo que querían vivir. El Señor se los da, pero el Señor siempre mira más allá de aquello material. Y el Señor no solamente acá les iba a proveer de aquello material, sino que también le estaba proveyendo del maná espiritual, que era la palabra de Dios, que es tanto más importante para el hombre. El Señor hace hincapié en que la palabra de Dios es más importante que como alimento, ¿no? Como alimento espiritual, que lo que es el alimento material. Y tenemos que pensar en esto claramente, ¿no? Estamos viviendo en situaciones difíciles y permanentemente se han vivido situaciones difíciles. ¿Y el hombre en qué es lo que más hace hincapié? ¿En el bienestar propio o piensa en los momentos en los cuales estamos viviendo? Y como decía, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo o cuánto tiene que ver este tiempo con la eternidad? Porque algunos viviremos en este tiempo pocos años, otros vivirán más, no lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Y si uno se pone a pensar, en el mejor de los casos, lo que fueran 100 años, ¿qué serían comparados 100 años con la eternidad? No es nada, absolutamente nada. Yo siempre me lo imagino como un granito en la arena. Mis años son como un granito en la arena en la eternidad, para tener una imagen. Entonces muchas veces pensamos en el bienestar de acá y no en lo que viene después. Y eso es algo que se acentúa mucho más aún con la edad. Cuando uno es joven, obviamente no piensa en el día de mañana, sino piensa en el bienestar momentáneo. Y a medida que pasan los años, a uno es como que se le acentúa más el pensamiento de qué será lo después. Y algo muy común hoy, ¿no? Como también dice su palabra, comamos y vivamos que mañana moriremos, ¿no? Y ese es el pensamiento que está en el mundo también, ¿no? Aprovechamos mientras estemos vivos, porque después no lo sabemos. Bueno, en la palabra de Dios está registrado lo que sucede después. Y después en el versículo, veíamos, ¿no? Hasta el versículo 4, ¿no? Recién veíamos cómo el Señor estaba con aquellos discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en el versículo 5 está sucediendo lo que veníamos diciendo recién. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dícele a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué le dice a Felipe? Porque Felipe era de aquel lugar, de aquella zona. Y pensaba, ¿no? El Señor Jesús no sabría a lo mejor lo que tiene que hacer o lo que tenía que hacer para que aquellos que estaban en aquel lugar tuvieran el sustento diario.
porque seguramente haría días que no estarían sin comer. Entonces vemos el pensamiento del Señor, cómo obra el Señor permanentemente en las personas, ¿no? ¿Y cuál fue el primer pensamiento? ¿De dónde compraremos para que estos coman? Y como decía, no, el Señor no sabría qué es lo que, o no, habiendo hecho tantos milagros, no podría hacer un milagro sin preguntarle a los discípulos. Y los discípulos no podrían pensar, ¿por qué no hace un milagro sin preguntarnos a nosotros? Y esto es algo que sucedió. Y esto tiene un porqué. ¿Por qué sucede esto, no? Y como decía, ¿no? En este pasaje está hablando claramente de esto. Dice, era una grande multitud. Y en el versículo 6 dice, mas esto decía para probarlo. Porque él sabía lo que había de hacer, lo que decíamos recién, ¿no? El Señor Jesús sabía que era lo que tenía que hacer, pero acá lo está participando a Felipe de aquella situación. Y esto tenemos que pensarlo también para nosotros. ¿Cuántas veces sucede esto? Que el Señor nos quiere participar de sus milagros. Y nos quiere probar, y nos quiere poner a prueba, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que haríamos nosotros en tal situación? Entonces después viene en el versículo 7 la respuesta de Felipe, respondiéndole Felipe, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. 200 denarios, le decía al hermano lo que era. Eran 200 sueldos de un día, o 200 pagos de un día. Y eso no bastaría. Y le pregunta a Felipe por qué era de aquel lugar. Y yo me puse a pensar, digo, ¿cuántos kilos de pan aproximadamente tendrían que ser para aquellas personas? Y si en un pan decimos que hay 20 pedazos de pan, se precisan entre 250 y 300 kilos de pan. Entonces era algo totalmente imposible, aunque tuvieran el dinero para comprarlo. Entonces ahí vemos cómo se va acentuando el milagro que el Señor quiere mostrar. Para que cada uno de ellos tome un poco. Un poquito tenían que tomar, cada uno. Y dice en el versículo, estábamos en el versículo 7, hablaba de los 200 denarios, para que cada uno de ellos tome un poco. El versículo 8, dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí y tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Ahí le proponen otro posible milagro. Hay algo más. Hay unos panes de cebada. Y sabemos que el pan de cebada, como bien decía nuestro hermano anoche, la cebada era un alimento que se daba a los animales. ¿Y por qué habla de los panecillos de cebada, no? Que no eran de pan? Y en el Talmud, que es la ley judía, hay un escrito que dice que había un hombre que dijo, hay una gran cosecha de cebada. Y el otro hombre le contestó, decídelo a los caballos y a los burros, ¿no? Como que se pongan contentos los animales. Tan poca importancia le daban a los panes de cebada, ¿no? Y acá vemos cómo el Señor los sigue hablando y sigue proponiéndoles a los discípulos que participen de aquel milagro. No que ellos fueran los que hicieran el milagro, sino que participen y vieran la obra que el Señor podía hacer. Y dice después en el versículo 10, ahí es cuando el Señor toma, por decirlo de alguna manera, las cartas en el asunto y va a hacer el milagro. Habiéndolos primeramente querido participar a los discípulos de qué es lo que ellos harían o qué es lo que se podría hacer. Y en el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y a mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5.000 varones. 5.000 varones esperando de recibir algo, un pan, algo. Habiéndole el Señor ya hablado del reino de Dios, pero ellos estaban esperando recibir el pan. Entonces el Señor Jesús les dice, hacer recostar a la gente. Y en aquel lugar dice que había mucha hierba, era un lugar muy cómodo para estar. En el otro pasaje dice que los hizo recostar de 50 en 50. Pero me llamó la atención esto, ¿no? Cómo el Señor cuando obra un milagro, lo obra siempre obrando, como decía, en amor.
Siempre es perfecto el amor del Señor cuando aún va a obrar en los milagros. Los hizo recostar, ponerse cómodos. No los hizo poner en fila para que cada uno fuera a buscar, no, Él los iba a servir. Él los iba a hacer servir por aquellos discípulos. Y me acordaba, ¿no?, de el Salmo 23, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará yacer. Y así es como obra el Señor permanentemente cuando hace un milagro. Nos hace poner cómodos, nos hace poner en una situación de comodidad, de bienestar, para Él obrar, para que sea mirado en forma muy especial aquel milagro. Porque si aquellos hubieran tenido que estar en una fila, pensaba yo, queriéndose poner uno delante del otro, queriéndose molestar, no, el Señor ya cuando empieza a hacer y obrar un milagro en misericordia, con su bella historia, empieza a obrar de esta manera. Él los va a atender, Él los va a servir. Dice, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como un número de 5.000. Y yo pensaba, no, de 50 en 50. ¿Cuántos montones serían, no? Si son de 50 en 50 y eran 5.000, serían aproximadamente, no sé, 100, ¿no? ¿Cuántos montones de 50 serían, habiendo 5.000 personas? ¿Cuántos? 100 montones. Y sería aún eso difícil de poder servir. Y cuando hay 50 personas acá adentro, somos un montón de personas. Y se imaginan 50 en 50 y yéndole a servir. Y aquellos discípulos obrando. Y ahí en ellos también se estaba produciendo un milagro, de poder atender a aquellas 5.000 personas que estaban cómodamente sentados, esperando recibir aquel alimento que el Señor les iba a dar. Y en el versículo 11 ya dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. El Señor Jesús toma el pan y da gracias. El milagro se produce en las manos del Señor. Ahí se produce el primer milagro, o se produce todo el milagro, cuando el Señor lo toma en sus manos, no después. El milagro se produce en el momento en que el Señor toma el pan. Y después dice, habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados a sí mismos de los peces, cuánto querían. Entonces podemos ver que cuando el Señor hace los milagros, no los hace por medida, los hace por como que sobreabunden, y lo vemos después, porque sobró, porque comieron todo lo que quisieron y sobró. De esta manera es cuando el Señor obra en los milagros, obra de manera no por medida, y las obra en amor, no que uno tenga que hacer algo, porque si nos ponemos a pensar también, ellos estuvieron recostados y no tuvieron que hacer nada, absolutamente nada. Pero no olvidemos que el Señor les hablaba del reino y ellos estaban en alguna manera esperando este alimento que seguramente lo necesitarían. En el versículo 12 y 13 dice, y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Y vamos al Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78. Podemos leer el versículo 18. Dice, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá poner el Señor mesa en el desierto? Y tomemos la figura para cada uno de nosotros, ¿no? ¿El Señor podrá obrar milagros poniendo la mesa en el desierto para cada uno de nosotros? Claro que sí. Y no lo hace por medida, y como decía anteriormente, lo hace con amor. Y fíjense como dice en el verso 12 que leíamos recién. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Recoged lo que había sobrado del milagro.
Ahora, esto yo le decía a Carlos el otro día, me llamó mucho la atención cuando dice, recoged de los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. ¿Qué es lo que el Señor también nos quiere decir con esto? Podemos decir que el Señor ha obrado en nosotros en abundancia. Y lo tomaba en la figura de lo que es la palabra de Dios, lo que es hablándonos el Señor del reino de los cielos. Y el Señor nos dice recoger los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Y yo pensaba en eso, ¿no? En la figura de lo que es el pan de vida, que es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado su palabra en abundancia? Ha obrado milagros en nuestra vida dándonos su palabra, dándonos textos, hablándonos del reino de Dios, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice en su palabra. Y el Señor por algo dice que acá hay que recoger lo que son. Y pensaba, ¿no? El Señor hablándonos tantas veces, ¿cuántas veces dejamos o tomamos una parte de lo que el Señor nos dice y lo demás lo dejamos? No quiero decir que lo dejamos tirado, ¿no? Pero aquello que este pueblo o esta gran multitud de gente recibió que sobreabundó, el Señor les dijo, recójanlo, para que no se pierda. Y como les decía, no, yo lo tomo como en figura de su palabra. La palabra podemos decir que el Señor nos la ha dado y nos la da en abundancia. Claro que sí. Y podemos hablar de lo que es la historia de amor del Señor, como decía anteriormente, ¿no? La palabra de Dios es cristocéntrica y nos habla permanentemente de lo que es la cruz. Y nos habla en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento, la profecía del que había venido. Y en el Nuevo Testamento, Jesús, habiendo venido, el Hijo de Dios, habiendo venido para ser crucificado. Entonces vemos cómo la palabra, permanentemente, la palabra que es abundante, nos habla del reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? Lo que decía anteriormente, donde iremos a estar aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón como único y suficiente Salvador. Eso es lo que Dios nos da y nos habla del reino de Dios. Y pensaba, ¿no?, en el ejemplo de aquellas gentes que lo seguían al Señor, a lo mejor muchas veces por interés, como se dice tantas veces, ¿no?, el Dios de bolsillo, para que me cubra todas las necesidades de este mundo, y no ver un poquito más allá de lo que al Señor verdaderamente le importa. ¿Y qué es lo que le importa al Señor? Al Señor le importa que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos estemos con Él. Porque ¿quiénes estaremos con Él? Yo puedo decir que voy a estar con Él. ¿Por qué? Porque acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Entendí que era un pecador. Y como le decía el otro día a los chicos, yo no maté a nadie. Yo no robé nunca nada, creo. Solamente cuando era chico, a lo mejor un caramelo a un compañero, ¿no? Pero soy un pecador. Soy un pecador que se arrepintió de sus pecados, porque pecado no es solamente matar a una persona. Como escuchábamos hoy a la mañana, muchas veces pecamos con el corazón, con los pensamientos. Y uno dice, yo no maté a una persona, pero muchas veces pienso mal de alguno y que si a lo mejor en ese momento de enojo puedo llegar a pensar que, no sé, lo peor. Entonces ahí vemos, como dice su palabra, que todos pecamos y porque todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria? El reino de Dios. Entonces el hombre pecó y está destituido, fuera del reino de Dios. Por consecuencia, para eso vino Cristo Jesús, para darnos la vida eterna. Pero la vida eterna solamente se obtiene, no por obras, como dice también su palabra, obras de justicia, como dice en Tito, que nosotros habríamos hecho, sino por creer en la obra de Jesucristo. Porque si no creemos en la obra de Jesucristo, como también dice su palabra, por demás murió Cristo. Entonces, recoged los pedazos que han quedado porque no se pierda nada, que no se pierda la palabra de Dios que recibimos, que no se pierda en el pasto y se pisotee la palabra de Dios.
Que la palabra de Dios que Él nos da, lo tomemos como un maná sólido, como un alimento sólido para nuestra vida eterna. Y también para poder continuar en este mundo. Las bellas historias de su amor. Y cuando hablamos del amor del Señor, el sostén, el cuidado, el consuelo. Tanto podemos hablar de la palabra de Dios que es lo que nos hace bien al alma. Pero esta principal palabra, como decía anteriormente, que no sea pisoteada la palabra del reino de Dios. Y puede ser pisoteada la palabra del reino de Dios en los corazones de las personas. Cuando solamente ven el bienestar material o el bienestar que es de este mundo pasajero, pero no miran lo que es el reino de Dios. Como decía, ¿no? Esa palabra cristocéntrica, esa bella historia, permanentemente nos habla de la cruz de Cristo. Porque es en la cruz donde el Señor Jesús fue para ser crucificado, porque dice que la paga del pecado es muerte. Él fue a morir en mi lugar porque yo era un pecador, como el de todos ustedes. Él fue a morir en la cruz para pagar nuestros pecados. Pero tengo que creer, porque si no creo es imposible que me pueda limpiar de mis pecados. Entonces yo tengo que creer. Él me lo ofrece. Tengo que creer en esta palabra, no pisotearla, esta palabra, o no tomarla como algo momentáneo, como algo tan pasajero como el hecho de recibir el alimento de un día. Y sabemos que si es el alimento de un día, hoy como y mañana voy a volver a tener hambre. Y pasado también y así sucesivamente. En cambio, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, como dice en su palabra, no volveré a tener ni sed ni hambre jamás, porque será saciada mi alma con la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. Que su palabra no se pierda. Eso es lo que el Señor quiere en esta noche. Que la palabra que Él nos está diciendo no se pierda. Es lo que dice en su palabra. Y dice que la tenemos que recoger, que tenemos que aprovecharla. Y la vamos a recoger y la vamos a aprovechar de acuerdo al valor que le demos a esta palabra. Y si nos ponemos a pensar que es palabra de Dios, palabra que Él nos está hablando, y que es palabra que necesitamos, y esa palabra, permítame decirlo de esta manera, tiene toda la proteína que necesita mi cuerpo para que yo pueda seguir marchando, para que pueda seguir continuando. No tomar el nombre del Señor, la palabra de Dios en vano. En la palabra de Dios dice, como decía, ¿no? Quiere que todos procedan a arrepentimiento, que ninguno se pierda. Para esto vino Cristo a morir en la cruz. Él no hace acepción de personas. No es dedocrática la salvación del hombre. No dice que sí a uno y que no al otro. Simplemente esto, que crea. Qué bella historia podemos decir, ¿no? Que es la cruz de Cristo. Y en Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes son escasos, más lo que es justo, más no vienen a pobreza. O sea, quiere decir el Señor, que el Señor así como es misericordioso y que es dadivoso, quiere que todos seamos de esta manera. Al que da, le será añadido más, y al que no da, seguramente que no. Entonces ahí es como se va fusionando, también permítame decirlo, el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando dejamos que esa obra se manifieste. Y bien como escuchábamos hoy en la mañana, cuando dejamos que se manifieste nuestro viejo hombre, sucede todo lo contrario. Y sucede todo lo contrario cuando pisoteamos la palabra de Dios. Aquel maná, aquello que el Señor nos ha dado, que es en sobreabundancia la palabra de Dios. Y es permanente, y es para hoy, para mañana y para pasado, y es como que nuestra mesa está llena de palabra de Dios. Entonces, recoger, juntar, guardar, darle valor, retenerla. ¿Cuánto nos dice la palabra de Dios? Vamos a Lucas capítulo 23. Lucas 23,
Ténganlo marcado, no lo pierdan. Y siguiendo con el pasaje 11, no pierdan Lucas 23. Después de esto, en el versículo 13 dice: cogieron pues y hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que había de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que decíamos un poco anteriormente. La gente, como vio el milagro material, no miraron el milagro espiritual. ¿Qué querían hacer? Hacerle rey. Querían hacerle un gobernante, alguien que los guiara. ¿Por qué? Porque querían seguir viviendo en aquella situación de bienestar y de comodidad, dándole más importancia a lo que era el bien material que a la palabra. Y cuando los hice ir a Lucas 23, 36, acá podemos leer: Lucas 23, 36. A ver. Sí. Escarnecían de él también los soldados, y llegándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estaba hablando en la crucifixión de aquellos 2 malhechores que estaban uno al lado y uno de un lado y el otro del otro. Y uno de los malhechores le dice, y diciendo, si el malhechor no le, y le dicen, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, ahí está, y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendiéndole, diciendo: ¿ni aun tú temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, uno de los malhechores, ¿no: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y acá nos vemos los 2 ejemplos. Uno le injuriaba diciendo que se salvara a él y a los que estaban ahí alrededor. Y podemos decir, estaba viendo su situación y el momento. Quería salvarse de ser crucificado. El otro no. El otro vio la importancia del reino. Porque el Señor Jesús le dice que hoy iba a estar con él en el reino. Porque había creído en la obra del Señor Jesucristo. Creía en la crucifixión. Creía en el Señor Jesús como su Salvador. Y acá vamos reflejados los 2 ejemplos. Aquellos que quieren ser salvados de las cosas de este mundo, y están aquellos que toman la palabra de Dios, que es lo que Dios en su poder y en su magnificencia quiere, que todos procedan al arrepentimiento, quiere que todos estén con Él en el reino, porque Él ve más allá de esto, ve mucho más allá de lo que a lo mejor vemos nosotros. Por eso, como decía, ¿no? Es mucho más importante lo que nos ha de suceder en algún tiempo que lo que nos suceda hoy. Y que estemos seguros de que cuando no estemos más en este mundo, estemos con Él en su reino, porque Él quiere que estemos con Él. Porque para esto vino, para salvar y rescatar lo que se había perdido. Yo estoy seguro que el Señor quiere que todos los que estamos acá en esta noche nos hayamos arrepentido de nuestros pecados
y creamos en la obra de Jesucristo, porque se nos ha dicho, yo estoy seguro que es lo que el Señor quiere, y que recojamos esa palabra que el Señor nos está hablando, y que no la dejemos, que nos la llevemos con nosotros, y que el Señor haga la obra en nuestros corazones. Los que ya lo tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón y los que no lo tienen, si acaso hubiera alguien acá. Que tome la palabra de Dios, que tome este mensaje de salvación para que así pueda tener la vida eterna. Que el Señor nos bendiga.